Padre bueno, gracias. Solo tengo gratitud, Señor. Gratitud de todo lo bueno que tú has sido. Y queremos decir como ese joven Samuel que decía la palabra que no te conocía, ni aún la palabra le había sido revelada, aunque oía, escuchaba, pero la palabra no le había sido revelada. Y el consejo de un hombre fuese este: cuando escuches esa voz, di, habla Jehová, que tu siervo oye. Y nosotros poder decir en este día, habla Jehová, que tu siervo oye. Y esa frase da comienzo a un ministerio enorme de un profeta de Dios llamado Samuel. Nosotros queremos oír tu voz. Tu palabra cambia, tu palabra transforma, renueva, sana, liberta, hace milagros, prodigios, señales. Todo fue hecho desde una voz, desde tu palabra. El universo fue creado, todo fue hecho. Todo lo que hoy vemos es producto de una palabra tuya. Y yo te ruego que nos hables para que se empiecen a crear áreas en nuestra vida que necesitan ser creadas y se vayan otras que no nos hacen bien, Señor. Háblanos directamente a nuestro corazón, que es ahí donde tú siembras la palabra, y que nosotros tengamos el entendimiento, la comprensión para poder entenderla. En el nombre de Jesús, amén y amén. He venido predicando el retorno de Elías. Quise darle un descanso a Elías. Llevamos 12 mensajes de este profeta Elías, pero como hoy Santa Cena, tratamos también de compartir una palabra que nos lleve a la administración de lo cual hoy nos convoca, como la cena del Señor. Y como usted ve una novia ahí toda ataviada, toda hermosa, toda bella, para hacer, ¿cierto?, contraer el matrimonio. Y como estamos en año del retorno, le llamé a esta palabra el retorno de la novia. El retorno de la novia. Usted sabe que aunque usted es varón, usted es la novia de Cristo, porque la iglesia es una entidad femenina donde nos ve el Señor como novia, como la esposa que tiene que un día ir al encuentro con su amado. El amado la va a recibir y en la casa del Padre habrá una boda que la Biblia le llama las bodas del Cordero, donde esta iglesia, que todo su pueblo, se casará con el Señor. Y es tan hermoso, dice que el Señor a esa novia le va a otorgar el mismo cuerpo glorificado que Él hoy tiene. Va a ser un tiempo hermoso aquel día. Hoy nosotros nos estamos preparando para ese encuentro, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Alguien diga amén. Él dijo que volverá y volverá. Él dijo en la tierra que iba a morir y murió. Dijo que iba a resucitar y en la Santa Cena dijo volveré y volverá. Se han pasado 2000 años. Él dijo vengo en breve. Él habla como quiere, Él habla en tiempo de Dios. En breve para nosotros es inmediato, pero Él habla en tiempo de Dios. Pero lo estamos esperando. Y dije que en la Biblia se compone de distintos libros. Hay libros históricos, hay libros del Pentateuco, libros históricos, poéticos, evangelios, proféticos. Y hay un libro poético que es del Cantar de los Cantares, donde por ahí damos una aplicación, ¿cierto?, de cómo es un novio con la novia. Eso hablé en la mañana y quiero continuar. Donde un novio románticamente le habla a la novia y viceversa. Y es una figura, recuerde que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que es la vida espiritual y también de las cosas celestiales. Y vemos que el Cantar de los Cantares también es una figura de Cristo con la iglesia. El novio es Cristo, la novia es la iglesia. Y en el capítulo 2 encuentro algo tan interesante en el 2:8, donde ella dice la voz de mi amado. Entonces la novia que se va a casar sabe reconocer la voz de su amado. ¿Por qué es importante reconocer la voz del amado? Para poder identificar las voces extrañas que no tienen que ver con el amado. Cuando una persona no identifica la voz de su amado, cualquier voz le puede hablar y la puede dominar y controlar.
Pero aquí una característica de la novia es que conoce la voz del amado, y ella está tan enamorada en el capítulo 2 que dice: aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Trata de llevarlo a la literatura como es su amado y hace comparaciones, semejanzas, y dice: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, activando, ¿cierto?, ahí por las celosias. Está enamorada ella en el capítulo 2. Nuevamente dice el 2:10: mi amado habló, o sea, distingue la voz de su amado, y me dijo, y trae a la literatura lo que su amado le dice. Mire cómo le habla el amado: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí han pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Por qué traigo estas letras? Porque son letras que habla la novia, la amada, habla el amado, y muestra que están completamente enamorados. Pero en el capítulo 6 algo ocurre con la enamorada. Algo ocurre con la novia, donde el novio tiene que hablarle 4 veces insistentemente de que haga algo correcto y que no cometa el error de separarse. En el capítulo 6 aparece esta palabra, el novio hablándole, y le dice: vuélvete, vuélvete, oh Sunamita, vuélvete y vuélvete. Le dice 4 veces: vuélvete. Lo que entiendo ahí es que de alguna manera algo se perdió. Por eso el mensaje se llama el retorno de la novia. Algo pasó con la novia, quizás dejó de estar enamorada, dejó de estar interesada en su amado, dejó de estar tan solícita, que ahora al parecer le está dando vuelta a las espaldas, caminando por un rumbo equivocado. Mas su amado la llama, le habla de 4 veces diciéndole: vuélvete, 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 vuélvete. Otra versión dice: regresa, regresa, regresa. Regresa, Sunamita. Y la palabra Sunamita es recíproca. Lo que al nombrarla, lo que está diciendo el amado: si yo te amo, sé recíproca, ámame también. Pero algo está pasando con esta novia que en un momento estuvo enamorada, quizás como la iglesia de Éfeso, que con tanto trajín y con tantas cosas se le perdió el amar a Dios. Y el Señor le dice: ya no me amas como al principio, dejaste de amarme y la está haciendo volver. Ahora dije en la mañana que esto tuvo un final feliz, ya que los números en la escritura tienen sentidos. En el capítulo 6, donde ella se devuelve, es número de hombre. Los números tienen sentidos en la escritura. Quizás como humanos fallamos, y todos hemos fallado alguna vez. Pero dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuese salvo por él. Como dijo alguien por ahí, el tiempo de los jueces terminó hace muchos años. Hoy se tiene que extender amor y misericordia, que es la que extendió el Señor. Y el Señor en el capítulo 7, si usted la lee, el capítulo 7, ella se vuelve. Y 7 es número de perfección. ¿Y sabe lo que hace el novio a la novia? La perfecciona. Y el número 8 es número de reinicio. Y en el número 8 la arrebata, se la lleva. Por eso decimos es una figura de la iglesia con Cristo, porque le dice: sube, sube, se la lleva. Entonces la iglesia tiene que madurar, tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando. Y esta iglesia nos muestra un final de esta novia que quizás aquí tuvo un proceso donde quiso separarse, divorciarse, no sé. Ese es el problema que tenía Israel. Se divorciaba de Dios de vez en cuando. Esa es la palabra apostasía. La palabra apostasía tiene que ver con divorciarse de Dios, con separarse de Dios, de querer vivir lejos de Dios. Y el Señor le habla, bueno, la perfecciona, se la lleva. Pero nos habla también de una novia en el capítulo
22 de Apocalipsis, donde parece que aquí ya la novia alcanzó un nivel de madurez que creo que a donde todos debemos llegar. 22:17 dice: el espíritu y la esposa de Cristo, que es la iglesia, dicen ven. Qué interesante que la novia está en una comunión con el espíritu, hablan el mismo idioma. Entonces yo entiendo que la iglesia que se va a casar, la iglesia novia enamorada, tiene que hablar el mismo idioma del Espíritu de Dios. Ambos dicen ven. Ambos dicen ven. Me gustó esta otra versión. La Arca Fernández dice: el espíritu y la esposa claman. O sea, hay una unidad de clamor entre el espíritu y la esposa. Entonces estamos hablando que esta esposa ya no es la misma del capítulo 6, sino que es una esposa que alcanzó una madurez, que es lo que buscamos como ministro a través de la palabra, la enseñanza, la formación, que cada uno de nosotros alcancemos un nivel de madurez. Amén. Dígame amén, por favor. Amén. Un nivel de madurez donde esté una comunión del Espíritu de Dios con la esposa, que es la iglesia que se va a casar con el Señor. Otra versión del mismo verso. Aquí dice: el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen ven. Aquí ya le ponen le ponen apellido al Espíritu, le llaman el Espíritu Santo, y a la esposa la reconocen como la del Cordero. ¿Para dónde voy yo? Es que están en una comunión con el Espíritu. ¿Va conmigo? La esposa que está esperando la venida del Señor está en una comunión con el Espíritu Santo. Por eso la novia, si está en el capítulo 6 de Cantares, tiene que regresar. Tiene que regresar, porque Cristo va a venir pronto. Va a venir pronto el Señor. Y es tremendo porque para definir la palabra novia viene del griego nufe, que significa nupto, del latín, de ahí viene la palabra nupcio, que significa casarse, joven casada. Dice con velo, que es característico de una novia, un atuendo, ¿cierto?, que es para la ceremonia, desposada, esposa. Entonces yo veo que la novia, cuando dice con velo o dice que tiene un atuendo, yo entiendo que la novia tiene que tener las vestiduras adecuadas para el encuentro con su amado. Ahora tendríamos que hacer nuestra pregunta: ¿cómo están nuestras vestiduras si el Señor viene pronto? Hago un paréntesis, vengo predicando de Elías, y la conclusión que tengo de Elías, de todo lo que hemos predicado, es que hay gente que sabe, pero hay gente que no comprende. Permítame el paréntesis. ¿Por qué dicen los escribas que tiene que venir Elías? Le preguntaron a Jesús sus discípulos. Sabían que Elías venía. Y Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero, mas Elías ya vino y ustedes no lo conocieron. Y comprendieron recién ellos que le hablaba de Juan el Bautista. ¿Por qué lo llevo a ese punto? Porque muchos de nosotros sabemos muchas cosas, pero el saber no nos hace especial. ¿Qué va a ser especial en usted? El que usted comprenda lo que sabe, entienda lo que sabe, porque el entender lo va a llevar a una acción, a una actitud. Aquí todos sabemos que Cristo viene pronto. Vamos a levantar la copa, vamos a decir: ven pronto, Señor. Pero tenemos que entender que la venida del Señor nos va a exigir a nosotros como iglesia y a nosotros como ministros también una preparación, una formación. Y aquí lo que dice que la novia se caracteriza dentro de muchas cosas, que está vestida, ataviada correctamente. Yo le decía en la mañana, he oficiado muchos matrimonios desde que soy pastor. Muchos matrimonios. No conozco ninguna novia que haya llegado a la ceremonia con calza, chancla, con chore, así como que me vengo a casar, mi pastor. No. Todas vienen correctamente vestidas. ¿Por qué? Porque es el día del nupcio. Es el día de su amado.
El hombre es más práctico, una corbata, una omita y como por ahí. Ella no, es algo impresionante. Pero eso debemos entender lo que en lo espiritual necesitamos tener las vestiduras correctas para tener el encuentro con el amado. Y quizás estos versículos nos dan un poquito más de luz. Juan dijo: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. ¿Qué es atavío? Adornada para su marido. Está adornada para su marido. La iglesia tiene que estar ataviada, adornada para el encuentro del Señor. Veíamos en la mañana cómo Eliezer, figura del Espíritu Santo, por mandato de Abraham, como figura del Padre, atavió a Rebeca, la vistió, la adornó para el encuentro con Isaac. No iba Eliezer sin nada, iba con vestidos, iba con alhajas, iba con adornos. Tenía que ataviarla para el encuentro con el Señor. Y decimos que Eliezer es una figura del Espíritu Santo que está trabajando ahorita está trabajando en nosotros para tener las vestiduras correctas para el encuentro con nuestro amado. La versión al día dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada, dice, como una novia. Ay, me gusta esta versión. Hermosamente vestida para su prometido. ¿Cómo tiene que venir la novia? Perfectamente vestida para su prometido. Entonces, es interesante este texto. Sigamos poniéndole base bíblica a lo que estamos hablando. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Así se llama la boda donde va a ir la iglesia a casarse con el Señor. Las bodas del Cordero. Y dice: y su esposa se ha preparado. Ayúdeme a predicar. Pregúntele a que está al lado suyo: ¿estás preparado? Ayúdeme. Ahora al del otro lado, al de adelante, al de atrás, ayúdeme. Dígale: ¿estás preparado? Entonces, ¿cómo se caracteriza? Que está preparada. Si tuviéramos que decirlo, anda con el traje de novia en la cartera. Yo he conocido a algunos por ahí así. Algunos y algunas. Y dice: y a ella, mire, preparación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sabe cómo Dios ve nuestra vida espiritual? A través de las vestiduras que cargamos. Por eso cuando vino el pródigo, quería entrar en la casa del padre, y el padre no lo dejó entrar con las vestiduras incorrectas. ¿Qué hizo el padre? Le cambió las vestiduras. Padre, he pecado contra el cielo. Ay, me acordé de una anécdota. Padre, he pecado contra el cielo. ¿Estamos grabando? Yo la puedo contar. Me regalan 3 minutos. Sin nombre. Había un pastor por allá lejos, que fue a predicar a un lugar y se llevó un asistente, un hermano, y le dice: mira, yo creo que voy a predicarle el pródigo y quiero dramatizar la prédica. Te voy a vestir con ropas viles, y cuando yo predique y volvió el pródigo, tú vas a salir entre las multitudes diciendo: Padre, he pecado. Y yo creo que esa escena dramatical va a impactar y bendecir al pueblo. Te vas a ganar atrás. Estáis grabando, Alex, soy malo. Se lo va a enviar. Lo puso por ahí en un rinconcito. Era una iglesia de visita, no lo conocía. Entonces la palabra clave era: y volvió el pródigo. Y él tenía que pararse: Padre, he pecado. Y eso decía el predicador,
que iba a impactar y iba a bendecir al pueblo. Está predicando el pastor y dice, y volvió el pródigo y se para por allá, Padre, pecado. Y como lo vieron vestido con ropas viles, le saltaron los diáconos, hermano, lo agarraron, pensaban que era un vagabundo que venía a atacar al pastor, lo tenían agarrado del cuello, por ahí le pegaron unos cortitos, no, ahí yo la pongo yo. Y por ahí, y él decía, suélteme si soy. Entonces, no le escuchaban nada, lo agarraron así y tuvo que ir la pastora a decir, no, si es uno de nosotros. Pero ya todo así, hermano. Bueno, ahí nomás. Tú soy mala, hermano. Se lo llevó a otra iglesia y dijo, esto tiene que funcionar. Y usted tiene que estar atento, le dice. Porque yo creo que eso va a causar. Estoy perdiendo tiempo en el mensaje. Pero a usted se le gusta y se ríe. Vamos a ir a otra iglesia. Pero lo presionó, le dijo, usted tiene que salir bien. Porque yo creo que va a causar un impacto esto en la gente. El hermano se puso nervioso. Y se sentó más cerca para que el diácono no lo agarrara. El siervo de Dios subió al altar y dijo, bueno, vamos a predicar del hijo pródigo. Y como le quedó a él el pródigo, solo dijo el hijo pródigo y se levantó y dijo, Padre, pecado. Le echó a perder 2 mensajes, hermano. ¿Puedo contar la otra parte? Como usted no lo conoce, el pastor se bajó y dijo, mezcló la historia y dijo, sí, ya así viene llegando. Se sacó el cincho y ¡pum! Le dio su correazo, hermano. ¿Nadie quiere dramatizar? Bueno, se van a reír allá, hermano. Nadie puede entrar a la casa del Padre sin las vestiduras correctas. El Padre dijo, te perdono todo lo que quieras, pero con esa ropa usted no me entra. Traigan vestido nuevo, traigan calzado nuevo, traigan anillo, traigan todo, porque las vestiduras son representativas de las obras que nosotros hacemos. Por eso a la novia se le viste de lino fino. Entonces, sé que ya me he echado más de la mitad del mensaje en tiempo, pero las vestiduras de una novia, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Están correctamente vestidas? Yo sé que es algo espiritual, pero depende cómo nos vean vestidos, es la entrada que nos van a dar. Ay, pastor, argumenteme eso. Se lo argumento. Contó el Señor una parábola que estaban en una boda, una semejanza a las bodas que van a ocurrir arriba. Y el Señor de la fiesta se paseó y vio a un hombre que no estaba vestido para la ocasión. Y le dice, ¿por qué no estás correctamente vestido? Ese hombre guardó silencio. Entonces lo tomaron, lo desnudaron y lo echaron a las tinieblas de la noche, que es la tribulación y gran tribulación, por no estar correctamente vestido. La salvación es por gracia. El recibir a Cristo en el corazón no tiene ningún costo. Pero que nos permitan entrar a las bodas tiene que ver con las obras. Y las obras se van a ver manifiestas en las vestiduras que tiene la novia. Por eso a la novia se le viste de lino fino. A los sacerdotes del antiguo pacto se les vestía de lino fino. Y dije en la mañana, ¿por qué lino fino? Porque el lino es el único material, el fino, que no se pega la transpiración ni el sudor del cuerpo. Un hombre puede transpirar, pero en el lino fino no se pega la transpiración.
¿Y por qué es lino fino? Porque la transpiración en las escrituras es figura de maldición o consecuencia de desobediencia. Con el sudor, transpiración de tu frente, trabajarás. Consecuencia de desobediencia. Entonces Dios está interesado en ministrarnos nuestras vestiduras para el encuentro. Entonces se puso a hablar a través por los profetas. Puso a hablar a los profetas diciendo: Jehová se manifestó a mí, dice Jeremías, hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Está hablando al pueblo. Todavía serás adornada, vestida con tus panderos. Los panderos son parte de las vestiduras de una novia. Y saldrás con alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Pero mire qué interesante: la vistieron, la adornaron con sus panderos y con sus ropas de danza. La novia tiene que estar correctamente vestida. Ahora el profeta Ezequiel dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí, le dice al pueblo, de bordado, te calcé de tejón. La novia tiene que estar calzada de tejón. ¿Por qué de tejón? Porque el tejón es el único animalito que ataca a la serpiente. La serpiente ve un tejón y arranca. El tejón ataca a la serpiente, no le tiene miedo a la serpiente. Por eso los calzados de la novia tienen que ser calzados de tejón, para que la serpiente no muerda el calcañar ni muerda el talón. Te ceñí de lino, está hablando de la novia. Te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adorno y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Mire qué interesante que Dios puso a Jeremías y a Ezequiel hablándole al pueblo, y para mí en la iglesia, hablando de la importancia de las vestiduras que debe tener. Ezequiel sigue hablando: así fuiste adornada. Mire cómo vistieron a la novia: de oro, de plata. Y hemos aprendido que las vestiduras de piedra, como el oro y la plata, son vestiduras sacerdotales. A Aarón lo vistieron con 12 piedras. A Luzbel, cuando estaba en el orden, lo vistieron con 10 piedras, porque era sacerdote. A la novia la visten también con piedras. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y habla también del alimento de la novia. Comiste flor de harina, de trigo, comiste miel, aceite y fuiste hermoseada. Le habla de la vestidura, le habla de la dieta que debe tener la novia para ser hermoseada para el encuentro del amado. La novia tiene que comer harina de trigo. El trigo es la palabra. La novia tiene que comer miel. La miel es figura de revelación. Era el alimento de los profetas. Cuando comí miel, dijo Jonatán, se me abrieron los ojos. Y la novia tiene que comer aceite, tiene que estar ungida, tiene que estar preparada para su Señor. Sigue hablando ahora por Isaías: con justicia serás adornada, vestida. Estarás lejos de opresión. Porque si el Señor te viste, no temerás. Porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Pero primero la viste. Entonces yo entiendo que es una promesa para la novia que se deja vestir. Es una novia, es una promesa para una novia que deja las vestiduras viles y que se deja vestir. Cada vez más silencio, Cholito. Le sigue hablando por los profetas.
alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestiduras de honra, serás vestida. Y de ellos serán ceñidas como novia. Vestiduras de honra hay para la novia. Están las vestiduras de amor. Hay tanta vestidura, hermanos, si nos ponemos a indagar. Hay tanta vestidura que la novia tiene que ser vestida. Estoy hablando solo de lo que dijeron los profetas. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. ¿A cuánto nos ha ayudado Dios? No se nos puede olvidar. En el tiempo aceptable te oí, escuché tu oración, escuché tu ruego. En el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: mire qué interesante, salid, y a los que están en tiniebla mostraos en los caminos. Mostraos en los caminos, serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá por manantiales de agua. Sigue hablando el capítulo, mismo capítulo. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra. Prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a tu pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero de Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Eso fue un pensamiento equivocado que dijo el pueblo. Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y el Señor le responde diciéndole: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Sigue el verso: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Y nuevamente la hace mirar: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como vestiduras de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Mismo párrafo que empezamos leyendo. Entonces sigue hablando los profetas. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar. Aleluya. Que así sea. Que así sea, que a donde nos vayamos nuestros hijos dirán: mi pastor, está estrecho el lugar. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos, y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió esto? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Y le responde: así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en tus brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán. Lamerán el polvo de tus pies. Conocerás que yo Jehová, que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Quiero terminar con esto. Había una mujer llamada Noemí, que por una mala decisión se fue a los campos de Moab. Ella vivía en Belén, se fue a los campos de Moab. Moab era una tierra maldecida, pero se fue a los campos de Moab. Con su esposo, sus hijos. Por una decisión tan equivocada de salir de una casa de pan, Belén, y por irse a una tierra de Moab, a un lugar incestuoso. Los moabitas nacieron de una relación incestuosa de una de las hijas de Lot con su padre. Pero ella toma la decisión equivocada pensando que iba a estar mejor en los campos de Moab que en la casa de pan, que es Belén. Llegando a esa tierra,
muere su esposo, mueren sus hijos. Y se queda con 2 nueras. Una de ellas se devuelve, mas Ruth se queda con ella. Esta historia está en el relato del libro de Ruth. Solo aparecen 2 libros con nombres femeninos, Esther y Ruth. Y entiendo que Esther le habla al pueblo de Israel, mas Ruth, como es moabita, extranjera, le habla a la iglesia, porque nosotros éramos extranjeros y pasamos a ser pueblo de Dios. Y Ruth le dice: yo no te dejaré, quiero acompañarte. Y le dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu tierra será mi tierra, y yo renuncio a todo por estar al lado tuyo. Una mujer devota, fiel, leal a su suegra. Ruth la envía a espigar el regazo, a espigar el rebusco, lo que quedaba ahí de las pocas espigas para poder comer, que eso no se tomaba por ley, en Israel no se tomaba, que era para los pobres que no tenían que comer. Y Ruth va a espigar y se encuentra con un hombre llamado Boz. Y como el antiguo pacto es hombre figura, Boz es como una figura de Cristo, porque Boz procura redimir a Ruth. ¿Y quién es el que nos redimió? Cristo. Y esa es la palabra que ocupa la escritura: busca redimir a Ruth. Hace un consejo Boz donde pide poder contraer matrimonio con Ruth, una mujer extranjera, pero fiel y leal a su suegra llamada Noemí. El párrafo que vemos aquí habla de esa historia. Y Boz le dice a Ruth: ¿quién eres? Y ella le dice: yo soy Ruth, tu sierva. Y lo que más buscaba Ruth de Boz era esto: extiéndeme el borde de tu capa sobre mí. Lo que le está diciendo: dame tu manto. Lo que está diciendo: vísteme. Soy moabita, nací en una tierra equivocada, pequé, fallé, pero estoy en la búsqueda de mi redención. Lo que hoy necesito es que ese manto que tú tienes, esa capa que tú tienes, me pueda cubrir. Otra versión dice: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, esclava tuya. Extiende tu manto sobre tu sierva. Le pide el manto. Otra versión quizás nos da un poco más de luz. Vos le pregunta: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Cúbreme con tu manto. ¿Qué pidió esta mujer para sí? El poder ser vestida. ¿Sabe cómo termina la historia? Ruth se casa con Boz. Llegó a ser la esposa de Boz, un hombre importante. Y la historia dice que Boz la redimió, le pagó la deuda, la restauró, la cubrió y la vistió para hacerla su esposa. La iglesia que se va a casar tiene que estar vestida. Hoy vamos a cenar con el Señor y le voy a pedir que se pueda poner en pie.